Muy buenas tardes a todos, siguiendo con estas grabaciones para los temas de derecho informático. Ahora voy a proceder a referirme al tema de la informática en general y en particular posteriormente la informática jurídica. Vamos a compartir la pantalla entonces y efectivamente cuando uno habla en general de la informática, uno se refiere al vocablo de la lengua alemana Informatik, que fue acuñado por el autor alemán Karl Steinbuch en 1957. Pronto, adaptaciones locales del término aparecieron en francés, italiano, español, rumano, portugués y holandés, entre otras lenguas, refiriéndose a la aplicación de las computadoras para almacenar y procesar la información. El término informatic o informática es una contracción de las palabras information y automatic, información automática. En lo que hoy día conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas, procesos y máquinas, computadoras u ordenadores, que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación. Conceptualmente se puede entender como aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su utilización en computadoras con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. En 1957, Karl Steinbuch acuñó esta palabra alemana Informatik en la publicación de un documento denominado Informatik Automatische Information, Information Verarbeitung, Verarbeitung, perdón, informática procesamiento automático de información. En ruso, Alexander Ivanovich Mikhailov fue el primero en utilizar informática por el significado de estudio, organización y la diseminación de la información científica, que sigue siendo su significado en el ruso. En inglés, la palabra informatics fue acuñada independiente y casi simultáneamente por Walter E. Bauer en 1962, cuando Bauer confundó la empresa denominada Informática General Inc. Dicha empresa registró el nombre y persiguió a las universidades que lo utilizaron, forzándolas a utilizar la alternativa Computer Science o ciencia computacional, ciencia de las computadoras. La Association for Computing Machinery, la mayor organización de informáticos del mundo, se dirigió a Informatics General Inc. para poder utilizar la palabra informatics en lugar de computer machinery, pero la empresa se negó. Informatics General Inc. cesó sus actividades en 1985, pero para esa época el nombre de Computer Science estaba plenamente arraigado. Actualmente los angloparlantes utilizan el término Computer Science, traducido a veces como ciencias de la computación, para designar tanto el estudio científico como el aplicado, mientras que designa como Information Technology o Data Processing, traducido a veces como tecnologías de la información, al conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento automatizado de información. Esto en cuanto a lo que es el concepto de general de lo que es la informática. Veamos inmediatamente cuál es la aplicación de este concepto a la informática jurídica o qué se entiende por informática jurídica. Y en ese sentido, pues podemos afirmar que, que como un concepto, la informática jurídica es una disciplina de las ciencias de la información que tiene por objeto la aplicación de la informática en el derecho. Difiere entonces del derecho informático porque no es lo mismo, que es la regulación jurídica de las nuevas tecnologías. Tiene como antecedente la jurimetría o la jurimetrics, planteada en 1949 por el estadounidense Lee Levinger. Según Lee Levinger,
La jurimetría o jurimetría se refiere, entre otros temas, al análisis cuantitativo del comportamiento judicial, la aplicación de la teoría de la información y la comunicación al lenguaje jurídico, el uso de la lógica matemática en el derecho, la recuperación de información jurídica mediante medios mecánicos o electrónicos y la formulación de cálculos probabilísticos o de predicción jurídica. La informática jurídica es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos como la computadora o los ordenadores en el derecho, es decir, la ayuda que este uso presta al desarrollo y aplicación del derecho. En otras palabras, es ver el aspecto instrumental dado a raíz de la informática en el derecho, descubriendo así las técnicas y conocimientos para la investigación y desarrollo de los conocimientos de la informática para la expansión del derecho, a través de la recuperación jurídica, como también la elaboración de material lingüístico legal, instrumentos de análisis y en general el tratamiento de la información jurídica. Es importante recordar que la informática jurídica como disciplina dentro de la cibernética, que constituye el marco mediato entre la relación derecho e informática y que la misma forma parte de la cibernética como ciencia general, han hecho posible el desarrollo de ciencias que al mezclarse posibilitan un mejor desarrollo y tratamiento de la comunicación de las mismas, como se refleja en esta relación entre el derecho e informática, de las cuales se desprenden ciertas disciplinas, como lo son la informática jurídica, el derecho informático, la jurimetría, la modelística jurídica, entre otras. En pocas palabras, la informática jurídica es la disciplina que estudia el tratamiento automatizado de la información jurídica, incidiendo en las fuentes de producción jurídica a través de la elaboración informática de los factores lógicos formales que concurren en el proceso legislativo y en la decisión judicial. En cuanto a su evolución histórica, brevemente, podemos mencionar que la informática constituye un fenómeno ciencia que ha logrado penetrar en todos los ámbitos o áreas del conocimiento humano, y siendo el derecho una ciencia o disciplina científica, por cuanto constituye un área del humano saber, reflejándose en un conjunto de conocimientos, pues no cae en la excepción de ser tratada por la informática, dando lugar en términos instrumentales a la informática jurídica, que consiste en una ciencia que forma parte de la informática, que al ser aplicada sobre el derecho busca el tratamiento lógico y automático de la información legal. La informática jurídica ha sufrido una serie de variaciones a lo largo de la evolución de la propia informática, pero su nacimiento es demarcado, es señalado en el año 1959 en los Estados Unidos. Tuvo su comienzo cuando en los años 50 del siglo XX, del siglo pasado, no hace mucho tiempo, se desarrollan las primeras investigaciones para buscar la recuperación de documentos jurídicos en forma automatizada. De esta manera se comienzan a utilizar las computadoras u ordenadores ya no solamente para trabajos matemáticos, sino también para los trabajos lingüísticos. Fue en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, a través del Health Law Center, donde el director llamado John Horty, en esa década del 50 del siglo XX, concibió la idea de crear un mecanismo a través del cual se pudiera tener acceso a la información legal de manera automatizada. Para el año de 1959, el mencionado centro de la Universidad de Pensilvania colocó los ordenamientos jurídicos de Pensilvania, o sea, las leyes estatales de Pensilvania, en cintas magnéticas, porque esa era la tecnología que existía en esa época. En el estado de Pensilvania de los Estados Unidos es en el estado donde nace entonces la recopilación legal informática, que fue demostrada al año siguiente, es decir, en el año 1960, ante la Asociación Americana de Abogados en su reunión anual en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. A raíz de esta gran inventiva o de esta invención pues sin precedentes, la Corporación de Sistemas Aspen rediseñó el mencionado sistema legal automatizado y posteriormente lo explotó
comercialmente. Fue de esta forma como la automatización de los ordenamientos legales de Estados Unidos fueron tomando cuerpo. En 1966, 12 estados de los Estados Unidos tenían este sistema ya para el año 1968, 50 estados por supuesto, todos los estados de Estados Unidos ya lo habían acogido. Otro logro para el desarrollo de la informática jurídica se puede conceptuar o concebir también en el Health Law Center, antes mencionado, a través de un sistema que se llamó LIGHT o LITE o llamado FLIGHT o FLITE, que consiste en la información legal federal a través de computadoras desarrollado bajo contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1969, justamente cuando estaban soltando los militares de Estados Unidos el proyecto ARPANET, que ya se los mencioné en clase, y que por supuesto entonces eso permitió que la Internet fuera entonces, primero que nada, utilizada para cuestiones de estudio e investigación y después comercializada. La década de los 60 constituye el inicio del desarrollo de varios sistemas. Además de lo mencionado anteriormente como el sistema Aspen y el Light o Flight, surgen otros sistemas. En 1967 aproximadamente, la Corporación de Investigación Automatizada de la Barra de Abogados de Ohio desarrolló sistemas enfocados hacia los abogados litigantes llamado el sistema OBAR. Sin embargo, los trabajos referidos a este sistema fueron continuados en 1970 por Mid Data Central, que explotó comercialmente en 1973 el sistema Lexis como sucesor de OBAR. Entonces un pequeño clip eh, histórico que obviamente que lo pueden encontrar en la cita a pie de página que aparece al final del resumen. ¿Cuáles son entonces las divisiones de la informática jurídica? Según el autor español Antonio Enrique Pérez Luño, la informática jurídica se divide en tres grandes áreas, que son, primero que nada, la informática jurídica documental, que es la automatización del conocimiento jurídico emanado de fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales. La segunda, que es la informática jurídica decisional, automatización de las fuentes de producción jurídica. Y en tercer lugar, la informática jurídica de gestión, que es la automatización de los procesos de administración judicial. Y ahora vamos a proceder a hacer un resumen sintético de cada una de ellas para que ustedes puedan escucharlo y por supuesto posteriormente ampliar su información al respecto. En primer lugar, nos referiremos a la informática jurídica documental, tomando en cuenta que la informática jurídica es una disciplina de la ciencia de la información basada en el procesamiento automático de la información jurídica. Es pertinente hacer énfasis en las diferentes áreas en las cuales se encuentra dividida, razones por las cuales se comenzará a suministrar la información acerca de la informática jurídica documental. Según el autor Paul Rivero, la informática jurídica documental se basa en el almacenamiento y recuperación de textos jurídicos, en la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico relevante. Esto quiere decir que la informática jurídica documental se refiere entonces a la rama de la informática jurídica mediante la cual se realiza un análisis, archivo y recuperación de la información que se encuentra contenida en documentos jurídicos. Todo ello con el fin de formar bancos de datos jurídicos llamados también corpus jurídico, que permitan establecer una relación entre el usuario y la computadora o el ordenador, la cual de forma interactiva permita enfocar palabras para que la computadora realice la función de búsqueda de las mismas con el fin de preservarlos y consultarlos posteriormente. Estaba corrigiendo un error de ortografía que aparece en el resumen, ya lo corregí.
Es importante aclarar que mis distinguidos oyentes, que la informática jurídica documental no es solamente la inserción de textos jurídicos a un ordenador o una computadora, sino que esta va más allá, ya que implica la creación de una base de datos en lenguaje natural donde se podrá recopilar información de tipo visual, auditivo, audiovisual para la inclusión de análisis, identificación, almacenamiento y difusión de los documentos emanados de diversas fuentes concernientes a la legislación, jurisprudencia, doctrinas o materias jurídicos sociales especializadas. Ahora bien, para Julio Telles, perdón, disculpen que estoy un poco moquilloso por la humedad, perdonen. Para Julio Telles, la informática jurídica documental es una base de datos jurídica que sirven para consultar y realizar la adecuada toma de decisión de índole legal. Esta premisa permite afirmar que la informática jurídica documental nos servirá de apoyo en la digitalización de una gama de documentos jurídicos que estarían almacenados en una base de datos con datos conexos, organizados, clasificados y puestos a un servicio o fines igualmente específicos y determinados con el fin de consultarlos y preservarlos posteriormente. Siguiendo el orden de estas ideas, es fundamental explicar que la informática jurídica documental opera en base al lenguaje documentario elaborado a través del lenguaje jurídico. Este lenguaje jurídico, según Castells Arteche, otro autor que estamos citando aquí, está compuesto por palabras claves y descriptores extraídas de este y posteriormente clasificadas e insertadas en la estructura lógica de un tesaurus jurídico. La cita al pie de página está la información. Según informaciones emitidas, por ejemplo, por el portal del Poder Judicial de Perú, el tesaurus jurídico es definido como un diccionario que reúne un conjunto de vocablos, términos o descriptores que guardan relación con las distintas instituciones del derecho. Para fines de localización de información legal por medios automáticos, los datos de un tesauro sirven como claves de búsqueda. Es decir, que el tesauro sería una lista de términos y vocablos que forman un lenguaje documental y serviría para localizar a través de palabras claves diferentes informaciones legales. Consecutivamente, es menester dejar de manifiesto que para el desarrollo de la informática jurídica documental se deben considerar tres aspectos básicos. Primero, la aplicación técnico-jurídica. La misma está adaptada a una metodología especial que contempla el análisis de unidades de información incorporando sistemas de tratamiento y recuperación de la información, los cuales son indexación, full text o texto completo y abstract o abstracto. ¿Qué es la indexación? La indexación consiste en la elaboración de una lista rígida de descriptores a través de la clasificación de la información adjunta en un documento fuente. Se individualiza la información por medio de la designación de una o varias palabras o locuciones claves, descriptores, tomada de una lista previamente elaborada conveniente al tipo de información de que se trate. Full text o texto completo consiste en el almacenamiento del texto integral en la computadora o el ordenador con el fin de recuperar la información contenida en él por cualquiera de las materias a que haga referencia. El abstract o el abstracto es el documento donde la información obtenida de un documento fuente es organizada en forma lógica a través de empleo de restrictores de distancia. Este es un término un poco informático que, bueno, tendrán ustedes que buscarlo a través de su propio diccionario o fuente de información o investigación, con el fin de lograr su recuperación, así como su presentación sintética. Es decir, se está ante la presencia de un sistema selecto que trata de combinar el texto integral explicitado con una serie de descriptores no restringidos. Segundo punto, por supuesto, la formación de bancos de datos, que ya se los he mencionado en el curso. El banco de datos es una estructura lógica de acceso, almacenamiento y recuperación de información, cuyo punto de partida puedan ser archivos mensuales o sistematizados, ya sean sectorizados o integrales. Respecto a esto, el mismo no es un depósito común de documentación debido a que disponen de un vocabulario propio elaborado para lograr la identidad literal o conceptual
entre el vocabulario utilizado por el usuario de un banco de datos y del documento que pretende consultar. Por ello es que la tarea para elaborarlo es compleja y muy importante, razones por las cuales se asienta que la apropiada construcción del tesauro depende en gran medida de la eficacia de un banco de datos de carácter documental. Tercera y última, la utilización de lenguajes, entre paréntesis, vocabularios o mecanismos de recuperación con apoyos de instrumentos lingüísticos, para lo cual se necesita identificar la información, que en este caso sería jurídica, perteneciente al caso concreto. Una vez teniendo esta, es determinante tratarla por medio de la estructuración con la aplicación de la lógica o la argumentación para posteriormente, mediante los instrumentos lingüísticos apropiados, incorporarla a la computadora o al ordenador. No será o no sería informática jurídica documental la simple incorporación de textos jurídicos a una computadora u ordenador, porque es necesario sistematizarlos y ordenarlos lógicamente y, por supuesto, tener categorías para analizar. Pasemos ahora a hablar de la informática jurídica decisional. Se podría considerar que la informática jurídica decisional es la rama de la informática jurídica que tiene un mayor significado de complejidad, que es la más polémica de todas, sobre todo por la intervención importante de los avances que hay ahora en IA, en inteligencia artificial, ya que se pretende que a través de ella la máquina, la computadora o el ordenador intente resolver por sí misma o por sí mismo diversos problemas jurídicos por cuanto es más profunda en su aplicación de la informática. Para el profesor de la Universidad Surcolombiana Hernández, destaca en una ponencia que la informática jurídica decisoria o decisional es una disciplina de la informática jurídica que se encarga de estudiar la aplicación de sistemas especializados que utilizan la inteligencia artificial, la IA, para la solución de problemas jurídicos. Esto permite afirmar que la informática jurídica decisoria, decisional o decisional, sí, perdonen, es compleja e intenta por medio de la inteligencia artificial hacer razonar a una computadora o a un ordenador tal cual como lo haría un ser humano, y eso por supuesto, como ya ustedes han escuchado mis primeras opiniones sobre este tema, eso pues es un reto muy complicado y muy difícil, del cual por supuesto es un poco jugar a ser Frankenstein, a ser Dios, que obviamente que se supone que pueda tener el talento humano para razonar. Y aunque parezca equívoco, precisamente a través de la aplicación de esta rama de la informática se logra proponer o adoptar soluciones pertinentes en casos concretos que se planteen, valorando al mismo tiempo los datos de cada problema en comparación con los criterios de decisión que se les suministran. No obstante, es importante mencionar la subdivisión a la cual se encuentra sometida esta rama, de la informática jurídica, por supuesto. La primera de ellas corresponde a los sistemas expertos legales, y la segunda se refiere a los sistemas de enseñanza del derecho asistidos por computadora u ordenador. En cuanto a los sistemas expertos legales, corresponden a la estructuración de conocimientos especializados que, conectados a un módulo de inferencia, saca conclusiones a partir de la información que se le ofrece en forma de preguntas y respuestas. Se trata de sistemas capacitados para tomar dos o más informaciones para la base de conocimiento y producir a partir de ello una conclusión lógica, en sentido deductivo aristotélico, cuyo resultado no previó el experto, sino que es adoptado por el mismo o el propio sistema. De ahí que se afirme que estos elementos se basan en lo que se denomina la IA o la inteligencia artificial. Existen varios tipos de sistemas expertos que se pueden desarrollar. Por ejemplo, los sistemas preventivos, los cuales previenen qué hacer en caso de que una norma contemple una u otra consecuencia. Tenemos los sistemas predictivos o que predicen, los cuales concurren para determinar las consecuencias legales en aquellos campos donde las normas legales son indeterminadas. Y también entonces los llamados sistemas normativos, los cuales ayudan a determinar el contexto de supuestos normativos. La segunda subdivisión es la que se refiere a los sistemas de enseñanza del derecho asistidos por computadora. Los sistemas de enseñanza asistidos del derecho, de enseñanza del derecho asistidos por computadora u ordenador, es aquel que
partiendo de ciertas informaciones proporcionadas por un especialista en la materia considerada, pretende resolver problemas que se presentan al interior de un específico dominio mediante la simulación de razonamientos que expertos han obtenido por sus conocimientos y experiencias adquiridas. En cuanto a esto, podemos decir entonces que esta rama que tiene interacción directa con las materias de pedagogía jurídica o del derecho, psicología educativa, lingüística y comunicación, ya que su finalidad sería la de dar origen a sistemas de enseñanza, cuya base de realización se aplica, en primer lugar, en la utilización de un instrumento computacional. En segundo lugar, la base de conocimiento para representar, organizar, analizar y estructurar la información jurídica. Y por último, la evaluación formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje previsto en el sistema. Gracias a la organización de la información que permiten estos sistemas, el profesor podría seleccionar qué información específica debe aprender el alumno, y este último a su vez logra una comprensión lógica y ordenada de tales temas. Con la pretensión de enseñar puntos muy específicos de un tema general, se pueden conformar módulos independientes y bien organizados y estructurados para que en conjunto formen una materia determinada. De esta manera se comprueba que la revolución tecnológica permite que tanto la enseñanza como el aprendizaje del derecho sean patrocinados por instrumentos informáticos avanzados que facilitan su evolución. Y por último, tenemos aquí la informática jurídica de gestión, que esta rama de la informática jurídica está encaminada a organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes, libros y otros similares, ya sea mediante la aplicación de programas de administración que permitan crear identificadores y descriptores para la clasificación de dicha información. Este tipo de informática jurídica es conocida como de administración y o de control. Es utilizada en tribunales, en bufetes o estudios jurídicos, en notarías y entre otras. Se utiliza sobre todo para llevar el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un buen control de la misma. ¿Cómo se clasifica la informática jurídica de gestión? La informática jurídica de gestión es aplicable a las siguientes materias del derecho: el derecho registral, el derecho notarial, pues lo referente al procedimiento judicial, el parlamentario, el estudios jurídicos y otros. ¿El registral en qué consiste? El registral consiste en que la informática jurídica se emplea para el tratamiento electrónico de los datos contenidos en registros de propiedades tales como registro de la propiedad inmueble, registro de fincas y predios, registro de bienes muebles, registro de propiedad vehicular, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales, registro de mandatos, poderes, registro civil. En cuanto al notarial, podemos mencionarle que los notarios tienen programas que almacenan el texto de las escrituras públicas en su redacción básica, al que agregan los datos particulares, y se elabora automáticamente un resumen o un sumario en el que se agregan los datos y constancias referentes para los pasos posteriores: tributación, liquidación, cálculos de honorarios, contabilidad, pagos de inscripciones. En cuanto al parlamentario, al igual que las entidades de la administración pública o privada, le es posible mecanizar todas aquellas tareas rutinarias con el importante ahorro de tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, el sistema de seguimiento del procedimiento legislativo. Estudios jurídicos o bufetes. La tarea que se cumple en un estudio jurídico o bufete, o oficina de abogados, firma de abogados, es variada y compleja debido a que comprende mayores actividades y rutinas. Se emplea la ofimática, se emplean archivos con datos de los litigantes, clientes, abogados, jueces, asuntos, dictámenes, expedientes, plazos para las audiencias. Esos datos se tienen que incorporar con técnicas informáticas, lo que permitirá conocer en cualquier instante la información actualizada, combinarlas para obtener nuevos datos.
Las principales actividades del abogado. El trabajo del abogado tiene dos actividades: asesorar a la clientela, satisfaciendo sus consultas, redactando contratos escritos, gestionar procesos judiciales y administrativos, asistir a las audiencias y final y adicionalmente gestionar internamente de su oficina facturas, recibos, contabilidad, estadísticas, etcétera. Programa tipo para estudios jurídicos. Este es un programa que lo cita la autora Edith Anaya, que es un software de gestión para estudios de abogados que se divide en módulos que se ingresa a través de un menú principal. Se colocan los datos de los clientes, los contratos, los contrarios, perdón, o los opositores, los abogados intervinientes, los datos de cada causa judicial, número de expediente, carátula, juzgado y secretaría, tipo de proceso, objeto litigioso, montos y fecha de inicio, estado procesal, audiencias, diligencias, pagos y otros. Y por supuesto, esta es la información que tenemos en este resumen. En cuanto a la informática jurídica de gestión, me gustaría mencionarles que efectivamente ya con lo que estuvimos hablando el otro día de la página web de la Asamblea, de la Corte, obviamente que el registro público está automatizado también ya en Panamá y por supuesto hay un avance porque también la reforma de las leyes estas de comercio electrónico incluye una reforma de lo que son las reglas notariales también. Así que todo esto ya está contemplado, aunque todo esto es un aspecto más bien de informática jurídica. Y por supuesto el expediente judicial electrónico va a entrar de lleno en el tema de la informática jurídica de gestión. Obviamente que eso ya se está haciendo. Y entonces, por supuesto, también pues, lo que les hemos mencionado, la informática jurídica documental, justamente esa práctica que hicimos el otro día iba enfocada hacia el asunto ese de que ustedes empezaran a manejar esas herramientas informáticas porque le van a ser de mucha utilidad. Y entonces, en cuanto a la decisional, ahí está el debate que he abierto con ustedes al sugerirles que se vieran la película Mega y al ver la película Wall-E también, porque en qué medida eso puede ser que una computadora reemplace a un humano en cuanto al razonamiento lógico de silogístico, argumentativo, aristotélico o razonamiento inductivo. Entonces, como yo se los decía en una sesión anterior, los casos son diferentes. Entonces, si bien es cierto, es verdad que hay grandes computadoras de gran memoria en esta época que vivimos, que saben jugar ajedrez y pueden, y el que no sabe qué es el ajedrez, ya le toca de tarea investigarlo, que juegan ajedrez y que han derrotado a grandes maestros de ajedrez. Eso no es lo mismo que el tema jurídico, porque obviamente que es cierto que una mente puede calcular las diferentes variantes que pueden haber en una movida o en una jugada en el juego de ajedrez, pero como los casos son distintos, definitivamente que aunque usted le ponga información a una hiper de estas supercomputadoras de alta tecnología y que la haga parecer un robot que se mueve casi como si fuera un humano, le va a faltar el tema de que los casos son distintos, en primer lugar, y en segundo lugar, la experticia o la experiencia del práctico del derecho no la van a tener. Entonces, yo sé que, como alguno lo comentó en alguno de los grupos, de que efectivamente en Estados Unidos se está hablando de eso, pero definitivamente que esas inteligencias artificiales no pueden reemplazar totalmente al cerebro humano. O sea, eso sería simplemente decir que todos nos vamos a volver avatars. Y por eso es que estamos hablando de estos temas. Y cumpliendo lo que habíamos dicho, esta es la segunda grabación. Hemos tocado el tema de la informática en general y la informática jurídica. Hay algunos otros detalles que me hubiera gustado ampliar, pero no quiero hacer tampoco esta grabación excesivamente más larga como fue la primera. Y entonces, por supuesto, como estos resúmenes que les he mostrado en pantalla datan de hace como 15 o 17 años, hay que actualizarlos. Y francamente yo no he tenido el tiempo. Yo le he cumplido al coordinador del curso de verano de que necesitaba mi ayuda. Entonces, bueno, ya en otro momento con más tiempo yo podré tal vez actualizar
mi información escrita. Así que, por supuesto, ya pronto les va a llegar la guía para el análisis de la película Wall-E, pero también esto de esta grabación va a servir para que por lo menos ustedes tengan alguna idea de qué es la inteligencia artificial y qué es la informática jurídica y por qué es diferente este tema al derecho informático como ordenamiento jurídico sobre el uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías informáticas. Claro, es cierto que los temas a veces se mezclan, como es el caso del expediente judicial electrónico, porque obviamente que hay que cumplir derechos humanos y ese tipo de cosas, pero definitivamente que son dos campos diferentes y espero que esta grabación haya servido para que ustedes puedan diferenciarlos eficazmente. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y vamos a proceder a subir ambas grabaciones al canal de YouTube para que las puedan ver como se había pactado. Buenas tardes y saludos. Hasta la próxima ocasión.